Chicos, bienvenidos. Regresando a los temas de obstetricia, vamos a hacer uno de los temas que corresponde y tiene íntima relación con ruptura de prematura de membrana. En este caso, vamos a hacer la amenaza de parto pretérmino. Para eso, digamos, la literatura aquí en Perú, la referencia que hemos usado es Williams, ¿sí? La 26ª edición, ¿de acuerdo? Y lo que corresponde a la guía práctica técnica y procedimiento de obstetricia y perinatología 2023 del Instituto Nacional Materno en Lima. Acá es importante que usamos la guía, ¿por qué? Porque nos indica el manejo que vamos a actuar. De acuerdo, en cada diapositiva está la referencia y la página de la guía. Entonces, para que nosotros empecemos a entender un poco cómo es esto, el manejo que se va a usar, es muy parecido al manejo que hicimos en ruptura prematura de membrana, ¿de acuerdo? Pero vamos a recordar los fármacos que vamos a usar. Si tú recuerdas, en la imagen que ves en la parte central de la diapositiva, esta es con toda la parte molecular que interacciona para conseguir la contracción uterina. Entonces, hay fármacos que estimulan esta contracción y que ven es en el lado izquierdo, y que son los oxitóxicos, y los fármacos que inhiben la contracción uterina, que son los tocolíticos. Entonces, si tú sabes los oxitóxicos, los tocolíticos son lo contrario. Por ejemplo, mira, tú sabes que la oxitocina es una hormona que se secreta a nivel del hipotálamo y se secreta a nivel de la neurohipófisis, pero también como fármaco actúa, ¿sí? Esta oxitocina actúa sobre las células musculares lisas y es agonista aquí para la liberación de calcio, ¿correcto? Tú sabes que el calcio es necesario para que se pueda juntar con la calmodulina a nivel de músculo liso y esto transforme, ¿sí? Lo que es la miocina, la cadena ligera de miocina, sinasa y se active en forma de fosforilación. Y esto me permite la contracción, ¿de acuerdo? Eso me permite la contracción. De la igual manera tenemos la prostaglandina. Recuerda que la prostaglandina es derivada a partir de ácido araquidónico y eso tiene que ver con las ciclooxigenasas tipo 1 y tipo 2. Por eso que son fármacos que estimulan la contracción uterina. La ergometrina también es un fármaco que se usa más para la parte del alumbramiento, ¿sí? Recuerda que ergometrina se administra ya cuando no hay feto ni tampoco hay restos o después de un legrado a nivel uterino. ¿De acuerdo? Exactamente es porque actúa en relación a la extensión del útero durante el crecimiento uterino. ¿Sí? Recuerda que la ergometrina hace contracción uterina, vasoconstricción venosa y vasodilatación arterial. Entonces, son los fármacos que estimulan la contracción uterina. Entonces, lo contrario a estos son los inhibidores o los llamados tocolíticos. En esto tenemos el atosiban, que es el antagonista de oxitocina, el antagonista de las prostaglandinas, como la indometacina, el ketorolaco, y también algunas literaturas como la guía clínica de materno prenatal de Lima lo menciona, que corresponden también a la aspirina. Los betamiméticos, recuerda que los betamiméticos hacen lo contrario a los polinérgicos, recordando dos puntos básicos. Para que ocurra la contracción del músculo liso necesitas la activación de muscarínico tipo 3. Por eso que los betamiméticos hacen la estimulación de alguien que hace lo contrario a la contracción uterina del músculo liso. Me refiero a las agonistas adrenérgicos beta 2. ¿Sí? Entonces, esos son los betamiméticos. Y los bloqueadores de canales de calcio, ellos van a bloquear justamente los canales de calcio excitados por la liberación y el pasaje de los agonistas que ocasionan la contracción de músculo liso. Entonces, el nifedipino es un fármaco bloqueador de canales de calcio. Que vamos a ir viendo cuáles son los tocolíticos conforme vayamos avanzando. Entonces, no te olvides, tenemos fármacos uteroestimulantes, los oxitóxicos y los tocolíticos. Ya entrando un poquito a lo que corresponde al tema, ¿sí? Hay una pregunta de residentado médico que viene en 2024 en España, en el MIR. La pregunta decía la siguiente, para que más o menos tomemos importancia al tema. Dice una gestante de 16 semanas con antecedente de parto prematuro a las 33 semanas en una gestación anterior. De acuerdo que dice que actualmente tiene 16 semanas, pero tiene como antecedente un parto pretérmino que actualmente presenta una longitud cervical de 28 milímetros. Es importante, acá hay dos datos. Me dice que es pretérmino y me habla de longitud cervical de 28 milímetros. Es importantísimo, según el algoritmo que hemos viendo, que cuando todo paciente que tenga parto pretérmino, de acuerdo, que veamos la longitud cervical.
Y hay una medida exacta que es 25 milímetros, menor a 25 milímetros. Entonces, vamos la pregunta por ahí a ver qué nos pide. ¿Cuál es la intervención más eficaz para la prevención de la recurrencia del parto pretérmino? Me dice, entonces, ¿qué es lo que más funciona? ¿Qué es lo más eficaz para prevenir el parto pretérmino ser recurrente? Porque ya tiene un antecedente esta paciente. No pone reposo relativo con antibióticos, inifenipino vía oral, no coloca progesterona natural, si vía vaginal, no coloca el cerclaje profiláctico y el pesario cervical. ¿Correcto? Entonces tenemos esos datos muy puntuales. Acuérdate de esa pregunta más o menos. Pretérmino, 16 semanas, con antecedente de pretérmino, y tenemos que tiene una longitud cervical de 28 minutos. Esa pregunta la resolvemos al final de la explicación. Entonces, siempre mayormente el Wheeler nos dice que cuando hay una gestante con una hemorragia vaginal, tienes tres opciones, que sea un parto pretérmino, sí, recordando que pretérmino hablamos al menor de 30 semanas y ya vamos a definir con respecto a los tipos de pretérmino, a desprendimiento prematuro de membrana, o puede ser un aborto antes de las 24 semanas. Entonces, esas tres cositas no es que siempre tengamos en mente en todo gestante que tenga una hemorragia vaginal. Entonces, toda esta diapositiva se basa en el Williams. ¿Qué nos dice el Williams? Nos dice bien claro que para la definición de parto pretérmino, según la OMS, dice mayormente, obvio que es menor a 37 semanas, pero lo subclasifica. Lo clasifica en prematuros tardíos, en prematuros moderados, muy prematuros y prematuros extremos, recordando los prematuros tardíos de 34 a 36 semanas. ¿De acuerdo? También tenemos que la CDC lo clasifica también cuando es menor a 33 semanas, menor o igual a 33 semanas con 6 días de 7 como pretérmino temprano, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto, sabemos que los tres primeros, según la OMS, prematuros extremos, muy prematuros y prematuros moderados, tienen un porcentaje de recurrencia de 13,2%, mientras que el más abundante es el prematuro tardío. ¿Qué nos quiere decir eso? Que los partos pretérminos mayormente ocurren entre las 34 y 33 semanas. Conforme tú lees el Williams, algunas dice que se acerca incluso a 75%, ¿de acuerdo? Pero en forma general es 72,9%. También es importante en la parte inferior, vemos que este parto pretérmino está íntima relacionado con el peso nacer, ¿de acuerdo? Mayormente lo llaman cuando bajo peso nacer, cuando es menor a 2,5 kilogramos, muy bajo peso nacer 1,5, y cuando es menor a 1 kilogramo, peso extremadamente bajo al nacer. Entonces, todo esto de el parto pretérmino según la edad gestacional, vamos a ver que aumenta el índice de mortalidad infantil, ¿de acuerdo? A ser mayor la clasificación del embarazo pretérmino según la OMS, mayor va a ser la mortalidad infantil. Entonces, mira, toda edad gestacional, en donde sea menor a 23 semanas, para las mujeres o varones, el índice de supervivencia es bajo, de 5 a 10% para el feto. Bajísimo el índice de supervivencia. Por eso cuando tú recuerdas el manejo de ruptura de parto, ruptura de pretérmino de membrana, ruptura prematura de membrana, disculpen, RPM, cuando es menor a 24 semanas, según la guía que hemos ido revisando, la guía de Perú, nos dice que el paciente lo que debe hacer es dar consejería al paciente y mencionarle que es muy temprano para que induzca el parto, si es menor a 24 semanas. Y mayormente es una lucha entre inducción de parto y aborto programado. ¿De acuerdo? Entonces, ya cuando veamos, cuando se realice el video de ruptura prematura de membrana, ahí lo vamos a analizar cómo es el algoritmo, ¿de acuerdo? Pero tiene íntima relación con lo que es parto pretérmino. Cuando, por ejemplo, el peso nacer es mayor a 1 kilogramo, pero la edad gestacional es mayor o igual a 28 semanas para mujeres y 30 semanas para hombres, el índice de supervivencia es mucho mayor. ¿De acuerdo? Quiere decir que a mayor semanas, mayor índice de supervivencia. Entonces, ¿cuáles son las causas? En el lado derecho vemos que cuáles son las causas del parto pretérmino. El 45% son de trabajo de parto pretérmino inexplicable y espontáneo. ¿De acuerdo? También está la ruptura prematura de membrana, que no es el principal causante, pero es el segundo causante, el parto por indicaciones materno-fetales o gemelos y gestaciones múltiples. Entonces, vamos a ver que la primera causa, vemos en la parte inferior, la tortita de clasificaciones, vemos que es el trabajo de parto espontáneo que ocasiona un parto pretérmino. Y en segundo lugar, la rotura espontánea de membranas. ¿De acuerdo? Es importante eso dar. Entonces, nosotros cuando hablamos de trabajo de término espontáneo, vemos que hay cuatro mecanismos que puede ocasionar que el trabajo de parto sea espontáneo y que conlleve un parto pretérmino.
vemos una sobredisección uterina. ¿Cómo es que analizamos ese dato de sobredisección uterina? Quiere decir que conforme aumente el tamaño del útero, mientras más grávido sea, mayor va a ser la predisposición del parto, por ejemplo. Entonces, comparando un embarazo simple a un embarazo multifocal, ¿sí? Entonces, este embarazo multifocal es la que va a aumentar la tensión mecánica, que es también un polidragio. ¿Sí? Este polidragio, recuerda, es cuando supera el 25 y oligodragio es cuando es menor a 5, ¿verdad? El índice ecográfico. Entonces, estos dos, el embarazo multifocal y el polidragnios, van a hacer una tensión mecánica a nivel del útero y van a hacer la activación de la cascada endocrina. Si tú recuerdas muy bien, en el capítulo 22 de Williams, de la 26ª edición, te dice bien claro que esta cascada de activación endocrina es cuando se produce y se aumenta la síntesis de la corticotropina, de la hormona liberadora de corticotropina, la CRH a nivel hipotalámico. Y esto de aquí es el que va a desencadenar que se active el AMP cíclico. Y si tú sabes que si se activa el AMP cíclico, me va a conllevar mayormente a una secreción y contracción, disculpa, a una liberación mayor de calcio a nivel intracitoplasmático. Y esto, al aumentar el calcio, tú sabes que aumenta la unión entre actina y miocina, se fosforila la miocina y ocurre la contracción del músculo liso. Entonces, esto es lo que ocasionaría la tensión mecánica más la cascada endocrina. Con respecto a la disfunción cervical, nosotros vamos a identificar que en la disfunción cervical, mayormente el Williams te dice que puede ser dos aspectos: mutación genética de la fibra de colágeno y la colonización de la bacteria Streptococcus del grupo B, ¿de acuerdo? Streptococcus beta hemolítico. ¿De acuerdo? ¿Esto qué te ocasiona? Que disminuya el hialuronato, que es la fibra de colágeno que va a estar envuelta a nivel del cervix, y eso que ocasiona una remodelación cervical prematura. Por eso ocurre la disfunción cervical, por mutación genética o por colonización de la bacteria Streptococcus grupo B. Cuando hablamos del punto número 3, que me conlleva un parto prematuro, desde un parto espontáneo, es la infección, que es la más abundante y la más frecuente. ¿De acuerdo? La infección del 25-40%, y esto mayormente es porque las bacterias van a penetrar por tres vías principales, dice Wins: el ascendente, la transferencia materna, la penetración a través del salpingo, de las trompas. Estas bacterias van a ocasionar una respuesta inflamatoria, ¿de acuerdo? Y esta respuesta inflamatoria es importantísima. ¿Por qué? Porque especialmente la interleucina 1 beta, ¿sí? Que tú sabes que la interleucina 1 beta activa caspasas, y esta activación de caspasas van a permitir que se active, se haga una autorregulación de esta interleucina que, junto con el factor necrosis tumoral alfa, ocasionan que aumente la prostaglandina E2 y ocasiona que aumente la metaloproteinasas, ¿de acuerdo? Acá hay un dato muy interesante. Cuando no ocurre el parto, cuando está en estado de gestación y no está en trabajo de parto, todo el útero, la metaloproteinasa está disminuida y los inhibidores de metaloproteinasa está aumentada. Pero cuando ocurre esta infección, por eso es una infección de las principales causas de parto pretérmino y también es una de las principales causas de ruptura de membrana espontánea, ¿de acuerdo? Es importante que cuando aumenta la metaloproteinasa ocurre la contracción uterina. ¿Por qué? Porque metaloproteinasa degrada el colágeno de las membranas fetales. ¿Correcto? Bien. Cuando la causa ya es ruptura espontánea de membrana, los mecanismos principal es la infección uterina. El otro es el daño del ADN inducido por estrés oxidativo y la senectud celular prematura. Siendo la principal causa de la infección intrauterina, me lleva a una inflamación, los mismos interleucinas, pero a este caso se va a liberar la fibronectina. Esta fibronectina se va al ámnios y estimula igual, de la misma manera que ocasiona la infección a nivel de trabajo de parto espontáneo, la prostaglandina E2 y la metanoproteinasa. Y recuerda que cuando se activan estos dos, ¿qué ocasiona? Ocasiona contracción uterina. Entonces, eso serían las causas de parto pretérmino. ¿De acuerdo? Entonces, los factores que contribuyen a este parto pretérmino en base a Williams me dice son los siguientes. En el lado izquierdo inferior lo identificamos. El parto pretérmino previo, que sea mayormente incrementa tres veces, ¿sí? La incidencia que puede ocurrir el parto pretérmino. Por eso en el caso clínico que vimos al inicio, en la pregunta recién dado, la paciente tenía un antecedente de parto pretérmino. ¿De acuerdo? En comparación con una gestante que no tenga antecedente de parto pretérmino, la que tiene antecedente es tres veces mayor.
¿sí? El factor contribuye. El otro es el factor del embarazo, como una amenaza de aborto y defecto congénito del feto, el estilo de vida, como consumo de tabaco, mala alimentación, estrés, una enfermedad periodontal, la gingivitis. Justamente en el Williams Sonnet te habla de la gingivitis, un párrafo muy interesante, pero no dice que en la actualidad se ha identificado que hacer una profilaxis al paciente periodontal no ha reducido la incidencia de lo que es el parto pretérmino, pero sí se da cuenta que mejora ciertamente el porcentaje de supervivencia fetal, ¿de acuerdo? Entonces va por ahí la idea. En el parto en la factor de infección tenemos la micoplasma, la vaginosis y el COVID-19 severa en la actualidad se considera el COVID-19. La COVID-19 en intervalo entre embarazos muy jóvenes o embarazos muy tardíos, ¿de acuerdo? De menor de 18 semanas, meses o mayor a 59 meses, ¿de acuerdo? Entonces son los factores que contribuyen, siendo el principal el parto pretérmino previo. Entonces, y ahora sí nos vamos a la guía práctica clínica de obstetricia de Perú. ¿De acuerdo? ¿Qué nos habla? Para que nosotros entendamos eso se enfoca mayormente en la amenaza de parto pretérmino. Usamos el parto pretérmino y lo vamos a analizar con amenaza, ¿de acuerdo? Vamos a definirlo, cuáles son los factores de riesgo, cuál es el diagnóstico, lo manejamos, que es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, esta guía, netamente, esta guía de procedimientos de obstetricia del Perú se basa en un 90% en la guía española. ¿Sí? En la Sociedad Española de Ginecobstetricia, en el SEGO. Se basa en 90%. Así que cualquiera que me escuche de otro país esta clase, tú te vas a identificar que esta guía, todo lo que estoy mencionando, se parece a la guía española. Se parece en un 90%, ¿sí? Por no decir 95%. Entonces, la definición de amenaza de parto pretérmino es que tiene contracciones uterinas que se evidencia al tacto, ¿de acuerdo? Y recuerda que esta frecuencia de contracciones uterinas está entre 30 segundos a 60 minutos, ¿de acuerdo? Y ocurre y si la adición del borramiento cervical. Pero acá hay un dato muy interesante. Para que sea amenaza de parto pretérmino, es el borramiento cervical uterino menor a 50% con dilatación menor a 2 centímetros. ¿Por qué? Porque si ya supera el 50% de borramiento y la dilatación es mayor de 2 centímetros a 3 centímetros, 4 centímetros, estamos hablando ya de un trabajo de parto pretérmino. Para decir que esa amenaza no tiene que tener más del 50% de borramiento, ni dilatación mayor a 2 centímetros. Si lo tiene, hablamos de trabajo de parto pretérmino. Entonces, con respecto a amenazas de parto pretérmino, tenemos la etiología. La literatura lo dice bien claro, tanto la guía española también lo menciona, que el parto pretérmino puede ser principalmente los 2/3 partes por un parto pretérmino espontáneo, es la amenaza de parto pretérmino, o un parto de pretérmino por incidencia médica. Siendo este parto espontáneo, ¿sí? Y principalmente la causa infección inflamatoria intramniótica, que es el 18% sobre la distensión uterina y sobre incompetencia de cervix, que ya lo hemos visto también en lo que es el Williams, ¿verdad? Entonces, en el parto pretérmino indicación médica, mayormente es por rotura prematura de membrana o una infección del amnios, que es la corioamnionitis. Muy bien, también están otros trastornos hipertensivos, la colestasis intrahepática, el retraso de crecimiento intrauterino, la placenta previa, de acuerdo, que se va a ir manejando en este canal los temas tanto de placenta previa como... Bueno, placenta previa hemos hecho, hay una grabación, chicos, que pueden revisar. Entonces, en la epidemiología dice que la causa es la causa más importante de mortalidad perinatal y la frecuencia con respecto a nivel mundial es 8,8%. En Estados Unidos 11% y en Perú es el 21, perdón, acá, es el 21,3%. ¿De acuerdo? Y según el registro certificado de nacidos vivos en MINSA es del 7%. Recordando que cuando es menor de 1,5 kilogramos, es de 2,5 la frecuencia de recién nacidos, siendo 1,1 cuando es menos de 1 kilogramo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que me conlleva a una amenaza de parto pretérmino? Los factores de riesgo principales son los maternos. ¿Sí? Vamos a ver que los principales, en este caso, es la edad menor de 15 años o mayor de 40 años. El tabaquismo también está. El peso gravídico menor de 40 kilogramos, pregravídico. ¿Sí? La infección, que es la causa principal de la amenaza de parto pretérmino. ¿Sí? Tenemos lo que corresponden a los antecedentes de aborto, parto prematuros.
también tenemos a la ruptura prematura de membranas y coriomionitis, ¿sí? Principalmente. En el aspecto fetal tenemos el embarazo múltiple, el retraso de crecimiento intrauterino, el óbito fetal, la placentario sin líquido amniótico, tenemos polidrácneos, oligodrácneos, infecciones recurrentes, placenta previa, desprendimiento circunvalada y la inserción vaginal de cordón umbilical. Conclusión, el principal factor de riesgo para amenaza de parto pretérmino es la infección, ¿de acuerdo? Que puede ser una infección por cérvico-vaginal o intraamniótica, junto con la rotura prematura de membranas y corionemnitis. Bien, entonces, ¿cómo diagnosticamos esta amenaza de parto pretérmino? Mayormente el diagnóstico es clínico junto con el aspecto de modificación cervical. En el aspecto clínico vemos que la paciente va a tener contracciones uterinas, ¿sí? Que se detecta la palpación, un dolor en hipogastrio, en la región lumbar. También la paciente va a tener sensación de presión en la pelvis, ¿sí? Que puede ser constante o rítmica y flujo sanguíneo por vagina, de forma vaginal. En los movimientos cervicales, justo como la pregunta que vimos al inicio del recetado médico, en los movimientos cervicales dice que el paciente cuando tiene, como lo mencioné al inicio también, menos 50% de borramiento y dilatación menor a 2 centímetros, hablamos de amenaza de parto pretérmino, pero cuando ya tiene mayor 50% de borramiento es trabajo de parto pretérmino. En base a eso, el diagnóstico diferencial que nosotros vamos a identificar es el desprendimiento prematuro de placenta, la apendicitis aguda, una torsión anexial, una rotura uterina o la corioamnionitis. ¿De acuerdo? Son los diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cuáles son los exámenes auxiliares que nosotros vamos a ir manejando? De un aspecto de patología clínica, lo puntual, que es el hemograma, ¿sí? Con tu conteo diferencial de leucocitos, tu grupo sanguíneo, tu RH factor RH, tu proteína C reactiva, ¿sí? El examen de orina, el urocultivo, el examen directo de secreciones y el cultivo endocervical. A nivel ecográfico, ¿qué me interesa? El ecográfico se aconseja que hacen pacientes de alto riesgo. Tú dices, oye, Brian, pero ¿cuáles son los pacientes de alto riesgo? Los pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen un antecedente de parto prematuro. Como el caso clínico que vimos al inicio, la paciente tiene un antecedente de parto prematuro. Por lo tanto, es una paciente de alto riesgo. Tenemos que medir su longitud de la cervix. Entonces, acuérdate muy bien. Te viene un paciente con contracciones uterinas, teniendo menor a 37 semanas, ¿de acuerdo? Tú lo pones, lo palpas y ahí tiene contracción uterina, tiene un dolor hipogástrico y tiene secreciones de flujo vaginal, sanguinolenta. Entonces tú sospechas de una posible amenaza de parto pretérmino, ¿correcto? Entonces, ¿tú qué haces? Le preguntas, ¿tiene antecedente de parto pretérmino? Dice, sí, tengo un antecedente. Perfecto. Entonces, el siguiente paso es a través de una ecografía medir su longitud cervical. Vemos que el término de acortamiento del cervix también es importante, la dilatación del orificio cervical interno también es importante, pero nos concentramos mayormente en la medición de la longitud cervical. Mira, esta longitud de longitud cervical se mide mayormente entre la semana 16 y semana 24 de gestación. Si te das cuenta, esto de aquí, según la guía española, este es un dato de la guía española que también lo replica la guía de Lima, Perú, me menciona lo siguiente, vamos a hacerlo zoom, ¿ya? Me dice que en embarazos únicos, un cervix será corta cuando es menor a 25 milímetros, menor o igual a 25 milímetros, antes de la semana 27.6. Menor a 20, antes de la semana 28, 31, y si tiene mayor de 32 semanas, tendrá que ser menor a 15 milímetros, menor o igual a 15 milímetros, para decir que es un cervix corto. La paciente del caso clínico decía que tenía 16 semanas de gestación con un antecedente de embarazo pretérmino. Entonces, para decir que la paciente tenía un embarazo, un cervix corto, tiene que tener menor a 25 milímetros. Y en la pregunta del caso, del recetado médico decía 28 milímetros. Entonces, esa paciente no tenía una cervix corta. ¿De acuerdo? Nota, este mismo término te lo menciona la guía peruana como la guía española, el funneling. El funneling es la salida, la profusión de las membranas amnióticas por el canal cervical. Cuando la paciente lo presenta junto con cervix corto, tiene mayor riesgo de parto pretérmino. Acuérdate ese término, ¿no? Funneling, que tranquilamente pueden ir en tu examen. Está en la guía española y está en la guía Perú. Entonces, hasta ahorita el paciente tú lo diagnosticas con tu clínica, ¿de acuerdo? Sí, con tu porcentaje de borramiento cervical, si tiene menor 50%, amenaza, si es mayor y está en trabajo de parto, ¿correcto? Y con la longitud del cervix, a través de la ecografía.
transvaginal. ¿Hay exámenes complementarios? Claro que sí, porque cuando tú revises los videos de ruptura de prematura de membrana, ¿de acuerdo? Tú vas a darte cuenta que es importante que hay marcadores, ¿correcto? Aquí también hay marcadores, pero solamente en pacientes con alto riesgo. Quiere decir pacientes que tengan factores de riesgo, que ya lo hemos revisado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Antecedente de parto prematuro, que tenga infección, de acuerdo que tenga una rotura prematura de membrana y colonitis, de acuerdo que tenga, que sea muy joven, menor de 15 años, son los factores de riesgo. Entonces, este paciente con alto riesgo, la prueba que se le puede hacer es la prueba de fibronectina fetal. Si tú recuerdas, en la fisiopatología lo hemos explicado, lo retrocedemos y gusta. Cuando moviste el Williams, aquí está la liberación de fibronectina, ni del lado derecho. Aquí está la liberación de fibronectina. ¿De acuerdo? Es cuando hay ruptura prematura de membranas. ¿Correcto? Este se libera, las interleucinas van a liberar la fibronectina. Entonces hacemos ese dosaje de fibronectina. ¿De acuerdo? Mira, la prueba de fibronectina mayormente sirve para descarte que para diagnóstico. ¿De acuerdo? Y no se debe hacer en aquellas pacientes que ya tienen una ruptura prematura de membranas y no se debe hacer en pacientes que tengan una dilatación mayor de 3 centímetros o hayan tenido un coito dentro de las últimas 24 horas. ¿De acuerdo? Y hay también biomarcadores bioquímicos, claro que sí. Está la alfa-microglobulina placentaria tipo 1. Recuerda que esta alfa-microglobulina placentaria tipo 1 lo hemos revisado en ruptura prematura de membrana. ¿De acuerdo? Es la más específica de todas las pruebas. No es el gol estándar, pero es la más específica en ruptura prematura de membrana. Pero no se recomienda su medición, ni tampoco de la isoforma fosfolipida residual 1 insulina. ¿De acuerdo? De esta isoforma fosfolipida. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, tu diagnóstico lo vas a hacer en base a clínica, movimiento cervical y tu ecografía en pacientes con alto riesgo. Ya está. Seguimos. ¿Cómo lo manejamos? ¿De acuerdo? Mira este algoritmo. ¿Cómo lo manejamos? Recuerda que primero hay que hospitalizar a tu paciente. Primero le haces medidas generales. Si el paciente lo reposas en el cúbito lateral izquierdo, tú sabes que para disminuir también y mejorar el gasto cardíaco, por eso que hacen, porque cuando la paciente está en el cúbito supino, ahí el útero presiona la vena cava inferior y hace lo que disminuya la resistencia vascular periférica y por tanto aumenta el gasto cardíaco. Conclusión, de costadito que hace la paciente. Luego la administras cloruro de sodio y lo controla sus signos vitales, ¿correcto? También vas a controlar los signos fetales, claro que sí. Y evalúas la vagina y periné para ver si hay sangrado o salida de líquido. Realizas el tacto vaginal para ver si hay dilatación y borramiento cervical y haces un control cardíaco. ¿Por qué? Porque si le es posible que le administres oncocolíticos, tienes que ver cómo está su corazoncito, pero no va a ser que tenga una arritmia cardíaca y le des, le des ritodrina y el paciente lo complica más, la paciente. Entonces, ¿cómo lo trato? Recuerda que el tratamiento farmacológico, ¿sí? Tiene dos formas. Le das corticoides, como ves en el lado derecho, para madurar, hacer la maduración pulmonar fetal, o le das fármacos como los tocolíticos. Recuerda que este tratamiento farmacológico de corticoides y tocolíticos es cuando la paciente tiene mejora menor o igual a 34 semanas. ¿Qué quiere decir? Que si te viene una amenaza de parto pretérmino o te viene un trabajo de parto pretérmino y tiene 36 semanas, no le des estos fármacos, por favor, ¿sí? Solo se le da entre las 24 y 34 semanas. Nunca te olvides eso, ¿ya? Tanto corticoides en el lado derecho como los tocolíticos. Entonces, ¿qué le voy a dar? Le das primero su maduración pulmonar fetal. Recuerda que en la actualidad la maduración pulmonar fetal, en la actualidad nosotros lo podemos ver con la miocentesis, ¿de acuerdo? Le haces la relación de lecitina y fengomelina. Cuando esta relación es mayor a 2, ¿sí? O el test de Clemen es positivo, ya no es necesario que le des corticoides para hacer la maduración fetal, porque va a estar madurado sus pulmones. Pero en la actualidad se hace con ecografía a través de la arteria carótida, ¿de acuerdo? Ecodoble para ser exacto. Entonces, si no tiene maduración, lo voy a inducir su maduración. Recuerda que esto mayormente es entre las 24 a 34 semanas de gestación, con riesgo de parto pretérmino dentro de los próximos 7 días. ¿Qué le doy? Betametasona con dexametasona. ¿Correcto? Esta betametasona con dexametasona la vas a dar intramuscular, siendo la más recomendable en primera instancia la betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 días, o sea, 2 dosis.
Y para mejorar esta acción de maduración pulmonar, ¿sí? Y reducir el riesgo de parto pretérmino, le damos tocolíticos. ¿Como cuáles? Recuerda, tenemos al bloqueador de canales de calcio, que lo hemos explicado, que están principalmente en nifedipino, con una dosis inicial de 10 a 20 miligramos bioral cada 20 minutos y hasta 3 oportunidades por 10 a 20 miligramos bioral, seguida de 10 miligramos cada 4 horas durante el primer día y 10 miligramos cada 8 horas por 6 días más. Recuerda que está contraindicado el nifedipino en hipotensión materna. Recuerda que la hipotensión materna se define por la OMS menor a 90/50, la diastólica, o una insuficiencia cardíaca grave. Por eso que tienes que hacer un estudio, un control cardíaco a la paciente. Los betamiméticos tenemos, está contraindicado, por ejemplo, en arritmias cardíacas, edema pulmonar, y tenemos a dos fármacos principales, la terbulina y la reflubrina. Recuerda que estos fármacos son agonistas beta 2 adrenérgicos. Quieren decir que van a hacer dilatación, ¿sí? Van a reducir, van a relajar lo que corresponde al músculo liso. Tenemos a la ritrodina, que es la más usada, dosis de 50 a 100 microgramos por minuto cada 10 minutos hasta que cesen las contracciones, llegando máximo a 350 microgramos por minuto. El sulfato de magnesio, algunas literaturas, en la misma revista del Elsevier te lo menciona, que en la actualidad no se considera un tocolítico, pero lo ponemos más para reducir en el paciente afectos nerviosos, ¿de acuerdo? Reducir problemas nerviosos del feto. Por eso le damos sulfato de magnesio. Es neuroprotector, pero está contraindicado en una paciente con miastenia graves. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 5 ampollas de sulfato de magnesio al 20% en 50 centímetros de cloruro de sodio, con una dosis inicial de 40 gotas en 20 minutos. Nunca te olvides, 40 gotas en 20 minutos. Eso te pregunta de examen, ¿no? Y tenemos los inhibidores de prostaglandina, que está principalmente la endometacina y ketorolaco. Recuerda que la endometacina actúa principalmente sobre la ciclooxigenasa. Entonces, tú cortas la ciclooxigenasa tipo 1 y 2, corta la síntesis de prostaglandinas. Y está contraindicado especialmente el ketorolaco en la úlcera péptica activa. Recordando que la dosis de ketorolaco es de carga de 60 miligramos intramuscular, mientras que la endometacina puede ser una vía rectal o una vía oral de 50 a 100 miligramos de indometacina. Con respecto a los antagonistas receptores de oxitocina, tenemos el atosiban, ¿sí? Que no tiene ninguna contraindicación y su dosis es en bolo de 6,75 miligramos. Entonces, ¿cuándo abandonamos o suspendemos los tocolíticos, los uteroinhibidores? Cuando ya se llegó a las 37 semanas, ¿de acuerdo? O cuando el test de Clemen es positivo. Recuerda que los test de Clemen, ¿qué es? Me indica maduración pulmonar. Si hay maduración pulmonar, tú no le tienes que dar tocolítico. Y recuerda, los tocolíticos solo le das por 48 horas. Ayuda a los corticoides y reduce el parto pretérmino, ¿de acuerdo? O también suspendemos los tocolíticos, llamamos los tocolíticos, cuando ya la dilatación es mayor a 3 centímetros, mayor o igual a 3 centímetros, o cuando hay una neorexis prematura o signo de sufrimiento fetal o agudo con una taquicardia fetal. ¿De acuerdo? ¿Cuándo está contraindicado estos tocolíticos? Cuando hay una rotura prematura de membrana con sospecha de infección. Y eso es importante porque cuando nosotros veas el video de rotura prematura de membrana, cuando el paciente tiene infección, no importa en qué semana está, no le puedes dar tocolíticos. ¿De acuerdo? Esa es la primera contraindicación. O cuando ya tiene dilatación mayor a 3. Quiere decir que cuando está en trabajo de parto pretérmino, tú ya no le des tocolíticos. Solo cuando es amenaza de parto pretérmino. Y recuerda que es amenaza de parto pretérmino porque es menor o igual a 2 centímetros de dilatación. O cuando hay una eritrocitosis fetal por retrocrecimiento intrauterino severo o cuando hay preeclampsia severa o eclampsia. Muy bien, ya está. Y terminamos con este algoritmo, mira, súper sencillo. Este algoritmo nos sirve porque nosotros logramos explicar, de acuerdo que mi lado izquierdo, este algoritmo nace netamente de la guía española, pero lo copia la guía de Perú. La gestación mayor a 22 semanas o menos de 22 semanas tiene contracción uterina, factor de riesgo, que ya hemos mencionado, está en el lado derecho, factor de riesgo, con peso materno bajo, como periodo intergésico menor de 2 años, de acuerdo al paciente con anemia, con desnutrición, evaluamos estado general, hacemos ecografía y determinamos la edad gestacional. Si la edad gestacional es mayor o igual a 35 semanas, ¿sí? Entonces hay que evaluar el estado fetal. Pero si no vemos su dilatación, si esta dilatación es mayor a 3 milímetros, entonces evaluamos en qué semana está y vemos. Si es mayor a 31 semanas, y vemos su presentación de feto. Si es cefálica, es parto vaginal. Si no es cefálica, cesárea, ¿cierto? Pero supongamos que no tenga dilatación de 3, tenga dilatación de 2, ¿de acuerdo? Entonces damos aspectos tocolíticos, fármacos tocolíticos.
Ya está, y así lo vamos manejando. Por eso cuando hay fracaso de la topólisis, mire el lado derecho, la edad gestacional de la presentación fetal es importante para definir la vía de parto. En otras palabras, nos interesa la presentación fetal en ese, cuando fracasan los topolíticos. Si está entre las 26 y 37 semanas, la vía del parto la determinará la presentación fetal. Si no es cefálica, entonces posiblemente hay que ser cesárea. Pero si es cefálica, parto vaginal. ¿De acuerdo? Pero si está entre las 23 y 25 semanas, se recomienda y que a cada paciente lo tratemos de forma individualizada. ¿De acuerdo? Los criterios de alta. Recuerda que la paciente tiene que estar, a partir de la fecha de hospitalización, estar caminando sin ningún signo, ningún factor de riesgo, disculpe, con ninguna clínica de 24 a 48 horas. ¿De acuerdo? El paciente no tiene que tener contracciones uterinas, la dilatación tiene que ser menor o igual a 3 centímetros y no debe haber ninguna modificación cervical. Perfecto, ya está. Y acá vemos simplemente para terminar el algoritmo que nos menciona la guía española. Sí, para prevención primaria y secundaria. En la prevención secundaria, tú vas a identificar principalmente la administración de progestágenos micronizados. Eso solamente es en embarazos únicos, la progesterona que tú vas a usar. ¿De acuerdo? Y tiene que tener un cervix core. Esta progesterona es costoso y no se da en embarazo general. Y eso lo observamos acá. Cuando la paciente no funciona los progestágenos, pasamos al cerclaje. ¿De acuerdo? Pero tiene que tener una longitud cervical menor a 25 milímetros. Entonces, en base a eso, la respuesta a la pregunta, ¿sí? A esta pregunta, ¿de acuerdo? Lo ideal es que tú le hagas progesterona natural micronizada, pero no tiene el longitud cervical corto. Por lo tanto, esa pregunta, si tú lo revisas en internet, se menciona que no tiene respuesta, está mal formulada. ¿Por qué lo coloco? Lo coloco para que tú te des cuenta que no todo pregunta de recientado de España está bien formulado. Y te des cuenta que aquí no hay posible respuesta. Para que sea la B la respuesta, tendría que tener menor a 25 milímetros de longitud cervical. Ya chicos, muchas gracias, que tengan una bonita noche.